la lógica de los reinos, que constituyen el término de Estado, tenía consigo que en aquella teoría del Estado monárquico absolutista, el Estado únicamente estaba, el Estado únicamente estaba conformado por un elemento, y ese elemento era el gobierno. Y el gobierno, a su vez, estaba representado por la figura del rey. Y si nosotros podemos achecar la historia de tanta, es decir, en Francia, en Inglaterra, en España, en Alemania, pues nosotros podemos considerar que algunos fueron bien malos, bien canijos. Otros pues fueron personas más nobles respecto a los gobernados. Pero hablando de una teoría jurídica, si la lógica es por qué los reyes hacían lo que querían y por qué los reyes no aceptaban que su poder tenía límites, pues tendríamos que entender que en la teoría del Estado de aquel momento, el Estado estaba compuesto nada más por el elemento de autoridad. Es decir, piensen ustedes, no había dentro del elemento teórico de lo que conformaba el Estado el concepto de población. Entonces piensen ustedes, si jurídicamente la población no existe, pues es obvio que para mí como rey tampoco existe ninguna obligación respecto a los súbditos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cómo se justificaba el poder de esos reyes monárquicos absolutistas? Pues se justificaba por un asunto de carácter divino. Es decir, Dios les había entregado a esos monarcas la espada del poder, y la lógica de entender de dónde emanaba su poder era el hecho de que los súbditos, para llegar a Dios, no lo podían hacer directamente, sino que lo tenían que hacer a través de sus reyes y obedeciendo a sus reyes. Ustedes deben de recordar en su clase de introducción al estudio del derecho, en el semestre pasado, que, que los primeros papas de la Iglesia Católica, como ejemplo Constantino, tuvo una dualidad. Fue emperador del Imperio Romano y a su vez fue el primer papa. Es decir, durante muchos años la Iglesia Católica y la injerencia de la monarquía estuvieron aliados, eran uno solo. ¿Por qué? Porque pues precisamente se justificaba el poder gracias a, a esa cuestión de carácter divino. ¿Qué es lo que viene pasando a finales del siglo XVII? Bueno, pues ustedes piensen que en toda la Edad Media el poder monárquico se justificaba gracias a un asunto divino. Dios les entregaba a los reyes la espada del poder, y entonces los súbditos, para llegar a Dios, teníamos que obedecer a los reyes. Pero en el siglo XVII empiezan, bueno, inicialmente, y fíjense ustedes que cuando yo hablo del Estado monárquico absolutista, el único elemento del Estado del que yo hablo es el gobierno. Y si yo ahora les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los elementos del Estado? Y ahí le pediría, por favor, a Ricardo Cermeño, a ver, a Sebastián. Dígame. A ver, platícame, ¿cuáles son los elementos del Estado moderno hoy? Es territorio, población. ¿Es únicamente gobierno? En un gobierno de... Perdón. Más bien, Sebastián. Le decía, territorio, población y soberanía. Territorio. Exactamente. Entonces, hay algunos autores que dicen que la soberanía es una cualidad de la población. Hay otros autores que lo ven como un punto aparte. No nos vamos a pelear por eso. Pero si tú te fijas, Sebastián, aquí, y regresando a mi comentario anterior, en los estados monárquicos absolutistas, el concepto de territorio tampoco existía. ¿Por qué no existía? Porque los reinados no tenían todavía establecidas correctamente sus fronteras.
Entonces, por el contrario, ustedes saben que durante todo lo que fue la época feudal, se dieron lo que fueron las guerras de las cruzadas. Volvemos a lo mismo. La justificación de estas guerras tenía una característica de carácter divino. Sin embargo, sabemos que en la vida real lo que trataban esos reinados era de extender sus territorios. Entonces, como los territorios no estaban totalmente planificados, porque por eso eran esas peleas y esas invasiones, entonces tampoco tenían en esas monarquías absolutistas bien confrontadas sus límites de sus territoriales. Y lo que empieza a pasar en el siglo XVII es que, bueno, primeramente, esos límites territoriales se empezaron a armar gracias a las alianzas que hacían principados con principados. Es decir, la reina española se casaba con el francés, el de Bélgica se casaba con el alemán, y más o menos, gracias a esas alianzas de matrimonio, empezaban en una forma civilizada a establecer sus límites territoriales. Pero bueno, ya como a finales del siglo XVI, XVII, esas alianzas empiezan a tener problemas. Pues por ahí decían que la reina inglesa tenía preferencias sexuales diferentes. Por ahí decían que el rey francés también tenía preferencias sexuales diferentes. Y luego se vino un problemón en Inglaterra. El rey Enrique VIII se casó con la española, y luego ustedes imagínense que luego se enamoró de otra fulana. ¿Cómo se llamaba la fulana? Que ya se me olvidó. A ver, ¿alguien se acuerda? ¿No? Ana Bolena. Y resulta ser que quiso unificar su matrimonio. La Iglesia Católica no se lo permitió, y con motivo de eso se enojó tanto que se separó de la Iglesia Católica. Entonces, fíjense ustedes todo el relajo que traían ya. Y lo que sí era cierto era que cuando tú tenías un rey en un territorio y luego llegaba otro príncipe y te invadía, dejabas de ser rey de ahí, y al contrario, salía ese rey huyendo de esa localidad. Y ahí empieza a hablarse de una nueva teoría, que empezó a decir, a ver, momento, tú toda mi vida me has dicho que el poder se justifica por un asunto divino. Y yo veo que el rey español salió corriendo de esta localidad porque llegó el francés y lo conquistó. De tal manera que entonces el asunto del poder no es un asunto divino, es un asunto de hombres, es un asunto terrenal. Y bajo la lógica de que sea terrenal, entonces piensen ustedes que empezó a haber eruditos, filósofos, sociólogos de aquel tiempo, juristas, políticos, que empiezan a decir, a ver, vamos pensando bien las cosas. El poder se ha justificado durante más de 500 años por un asunto divino, pero no es cierto que el poder tenga un asunto divino. El poder se justifica por un asunto de hombres. Y por lo tanto, pues tenemos que entender que esa forma escolástica de explicar cómo un rey y por qué un rey es rey, y nosotros como gobierno, como población, como gobernados, tenemos que obedecerlos, no es un asunto divino. Es decir, no es cierto que para yo llegar a Dios tenga que hacerlo a través del rey. Y rompen ese paradigma, rompen esa forma de explicar ese gobierno, esa forma de justificar el poder, y esta teoría empieza a generarse, y se llama esta teoría liberalismo, la teoría liberal. Yo creo que como abogados tendríamos todos la obligación de leer 2 textos en nuestra vida que creo que son importantísimos para comprender. Y fíjense ustedes qué tan importantes son esos textos. Hasta la fecha son la pieza angular para entender nuestros sistemas jurídicos actuales. Estos libros de los cuales les estoy hablando es uno que se llama El contrato social de Rousseau, y hay otro muy importante que se llama El espíritu de las leyes de Montesquieu. Bueno, estos señores liberales,
en ser liberales, son a los que nosotros les debemos el concepto de las libertades del hombre. Y este concepto es sinónimo de lo que hoy para nosotros son los derechos humanos. Estos hombres liberales empezaron a reyes monárquicos absolutistas. Oye, tú eres rey, pero te quiero decir una cosa. En el Estado no es posible que nada más tú digas que el Estado está conformado por un elemento que es el gobierno, y el gobierno que está representado por ti. Yo creo que lo que tú tienes que hacer es reconocer que hay otro elemento en el Estado, y ese elemento se llama población. Y entonces tú tienes que entender que en esta nueva teoría liberal, la población es un elemento muy activo del Estado. La población tiene derecho de ser escuchada. La población tiene derecho de que tu actuación haya límites a tu poder. ¿Y sabes cómo se llama esa forma en que yo te voy a limitar tu poder? Se llama libertades. Esas libertades se llaman derechos humanos. Entonces ahí aparece la acuñación del concepto de derechos humanos. Es decir, los derechos humanos aparecen en la historia del mundo como una forma de limitar el ejercicio del poder de las autoridades. A ver, sí, tú, rey, me puedes sentenciar y privar hasta la vida, pero antes de hacerlo, yo tengo derecho a ser oído y escuchado en un juicio. A ver, juez, sí, yo tengo derecho a que tú escuches en una tribuna política lo que yo creo. Es decir, yo tengo derecho, aunque tú seas el rey, que haya un parlamento y que este parlamento esté conformado por el pueblo. Es decir, tengo derechos políticos, ¿ok? Entonces piensen ustedes que esta teoría liberal que arma entonces una nueva fórmula del Estado moderno establece entonces que un Estado no está únicamente conformado por la autoridad, sino que el Estado está conformado por un territorio, una población y un gobierno. Y luego, hablando un poquito de lo que dijo Sebastián, y esa población y ese gobierno tienen que ser soberanos. Y empieza entonces la cualidad de lo que es la soberanía. Vamos pensando en el ejemplo que nos dan los franceses. Les voy a platicar un poquito de ese cuento. Pues resulta ser que Luis XVI y María Antonieta, que por cierto tenían la edad de ustedes o a lo mejor más chicos, llegan entonces los liberales y les dicen, a ver María Antonieta, a ver Luis XVI, ustedes viven a toda madre, pero resulta ser que el pueblo se está muriendo de hambre y resulta ser que el pueblo exige que ustedes constituyan una asamblea representada por gente del pueblo. Entonces, Luis XVI y María Antonieta, o chiquillos, yo creo que más sabían, yo creo hasta leer, hablan con sus sacerdotes, con sus consejeros, y pues obviamente que los consejeros les dicen, no les hagan caso, mendigos revolucionarios, no pasa nada. ¿Por qué creen? Sí pasó. Y por no aceptar que en el gobierno se constituyera una asamblea que representara la voluntad del pueblo, se inicia un movimiento social que creo que marca la caída del mundo de las monarquías absolutistas. Y me estoy refiriendo a lo que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa inicia la lógica de la teoría filosófica que abandera la Revolución Francesa es la teoría liberal, esta teoría que exigía que el monarca le diera voz y voto al pueblo, que se establecía que el Estado tendría que estar ya limitado en un territorio bien definido con fronteras para poder crear lo que era el Estado-nación.
entender dónde empiezo y dónde termino, dónde es donde hay competencia sobre un gobierno. Y bueno, pues ustedes saben el cuento, María Antonieta y Luis XVI fueron guillotinados ahí en París, y gana la Revolución Francesa y pues se establece la primera Asamblea Nacional. Y yo creo que siempre después de un movimiento armado tiene que haber un documento jurídico donde se legalice la legitimación de ese grupo armado revolucionario que, que ganó, que ganó en este caso pues esa revolución. Y en este caso, el primer documento que establece el triunfo de los liberales es la primera Declaración Universal de los Derechos del Hombre firmada en Francia. Ese documento entonces es una fuente histórica del derecho para nosotros como mexicanos, y ahorita que siga platicándoles el cuento les voy a explicar por qué. Entonces, se crea la primera Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y este documento es importantísimo porque aparecen dos situaciones. La primera, ¿cuáles son los derechos individuales del hombre? Y la segunda, que estos derechos implican obligaciones respecto de quien ejerce el poder. Por eso yo les decía que los derechos humanos aparecen históricamente como una forma de limitar el ejercicio del poder de las autoridades. Es decir, tú como autoridad tienes derechos. Entonces, yo para que se me reconozcan y tener el ejercicio de esos derechos, necesito que tú como autoridad observes, reconozcas y garantices esos derechos. Entonces, aquí, ¿no? ¿Vamos bien? Bueno, les sigo. Entonces, resulta ser que, pues ya tenemos que en Francia apareció la primera Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que es el primer documento en donde se establece el reconocimiento de los derechos en favor de las personas. ¿Ok? Vamos viniendo un poquito al mundo de México para ver cómo se une Francia con México. Bueno, nosotros sabemos todos que éramos una colonia española. Y fíjense ustedes, qué canijo los españoles. ¿Qué justificó que los mendigos cachupines se quedaran con todo el territorio que hoy conforma México? Pues nuevamente un asunto de carácter divino. Es decir, ellos llegaron a lo que era este mundo precolombino y se dieron cuenta que había civilizaciones que eran politeístas y dijeron, hombre, pues están bien equivocados, porque se van a ir al infierno. Y nosotros, como personas religiosas y católicas, lo que tenemos la obligación es salvar sus almas. Entonces piensen ustedes, la justificación de que el reinado español se quedara con lo que hoy es México, tuvo que ver con la fe, tuvo que ver con la evangelización. Es decir, ellos justificaron todo lo que hicieron aquí, tomando en consideración que su deber era evangelizar a todos los indígenas que vivían en estas tierras. Por eso, el monarca español le entregó a la iglesia, es decir, a los sacerdotes de la iglesia católica, todo el poder, tanto eclesiástico como secular, para que vinieran aquí e hicieran lo que quisieran. Y la verdad de las cosas es que lo hicieron rápido y lo hicieron bien. Porque ustedes deben de saber que en 6 años, fíjense ustedes, un sexenio, ahí sí hubo transformación. En 6 años, los españoles ya habían evangelizado a todos los indios, a todos los indígenas. En 6 años ya habían empezado sobre sus ciudades prehispánicas
armar las ciudades coloniales. En 6 años ya habían cambiado totalmente el esquema de lo que vivían esos pueblos originarios. Y aquí lo que sucedió fue que entonces, en 6 años de empezar a llevarse el oro, la plata y muchos recursos naturales que ya salían de la Nueva España, se empezó a checar que quienes estaban viéndose beneficiados de todos los productos que se sacaban de la Nueva España, fíjense ustedes que no era el rey, sino que era la Iglesia Católica. En ese momento, el rey español se vio invadido por los franceses. Entonces yo creo que a la hora de hacer cuentas, a saber de dónde sacaban la lana para poder combatir y continuar con su guerra con los franceses, empezaron a checar que efectivamente no tenían grandes riquezas que llegaran a las arcas del rey español, porque realmente quienes estaban viendo beneficiados por la explotación que se hacía de la Nueva España eran los sacerdotes, era la Iglesia Católica. Entonces el rey español manda a un señor aquí a la Nueva España que se llama José Gálvez, un encomendador, y lo trae con un documento muy importante en la cual le quita a la Iglesia Católica todo el poder jurídico para continuar explotando a todos los indígenas. Llega José Gálvez a la Nueva España, habla con los sacerdotes y les dice, pues mira, como estamos bien fregados allá en España porque traemos la guerra con los franceses, lo primero, se van a aumentar los impuestos. Lo segundo, los bancos y las cooperativas que armaron con los indígenas se expropian en favor de nosotros. Así que les empiezan a quitar el poder económico. En ese momento, entonces, la Iglesia Católica se dividió en dos. Los sacerdotes que continuaron teniendo obediencia al monarca español y los sacerdotes que no les gustó este asunto, pero que por otra parte ya habían leído lo que era la teoría liberal. Y en esta teoría liberal, fíjense ustedes, se habla de un Estado-nación. Estado-nación significa un Estado independiente. Entonces ellos dijeron, a ver, espérame, ¿no te crees? Yo ya no estoy de acuerdo en continuar siendo fiel al rey, porque de hecho, de acuerdo con esta literatura de estos teóricos, Rousseau, D'Alembert, Montesquieu, Hobbes, muchos, pues aquí lo que dice es que una de las características de un Estado es su independencia. Así que realmente, pues si el motivo de que fuera Nueva España era la evangelización y todos están evangelizados, pues ahora tenemos que continuar. Y un derecho que tiene una colonia es el hecho de convertirse en un Estado-nación, es decir, en un Estado independiente. Y entonces ustedes saben perfectamente bien que un grupo de sacerdotes liberales, ¿por qué? Pues porque habían leído esa teoría liberal empiezan lo que sería, bien saben entonces que la Iglesia Católica se fragmenta en dos. Lo que siguieron dándole obediencia, iniciaron el movimiento de la independencia, que serían los liberales. ¿Quiénes ganan ya con los liberales? Y luego, miren, termina la independencia y otra vez, por un movimiento armado, se logró la independencia del español. Era necesario coronarlo con un documento jurídico. ¿Y este documento jurídico qué fue? Pues este documento jurídico fue la
Constitución de Apatzingán. Es decir, ese documento de sentimientos de la nación en donde ya se habla de aquella Declaración Universal de los Derechos, nuevo país. Pues se une porque a la hora de hacer el primer proyecto de la Constitución, fíjense qué interesante, pues como los que habían luchado por la independencia de México lo habían hecho entonces ellos acogen esa declaración para vertirla en la primera Constitución mexicana, entendiendo que una de las obligaciones principales que tiene un gobierno es siempre. Y si ustedes checan, desde la primera Constitución mexicana, nuestra Constitución tiene una parte orgánica y tiene una parte dogmática. La parte dogmática es la del reconocimiento de los derechos, que hoy sería del artículo primero al artículo 28, el 29 no cuenta porque es suspensión de derechos, los derechos políticos que están fuera de ese capítulo y los derechos laborales. ¿Ok? Entonces, y la parte orgánica, que sería la que nos habla del funcionamiento y la organización del Estado, desde donde surge la forma gubernamental, de donde surge que somos un Estado federal, que somos un Estado republicano, que somos una democracia, la forma y las competencias de cada uno de los poderes, en fin, todo lo que tiene que ver con la parte orgánica de la estructura del Estado. Entonces, ¿dónde se une esa teoría liberal, o es mejor dicho, dónde se une la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en México? Bueno, pues que en la Constitución ya del primer México independiente se toma en cuenta esa declaración para incluirla con el reconocimiento de los derechos humanos. Entonces, yo creo que México tuvo algo magnífico, el reconocer los derechos del hombre. En las primeras constituciones de México aparece la Declaración de los Derechos del Hombre como de los derechos y las libertades del hombre. Hay ocasiones que me dicen, oiga, maestra, ¿por qué decía de las libertades? Acuérdense ustedes, porque quienes habían creado el concepto de esas facultades inherentes al hombre eran los liberales, y los liberales hablaban de libertades como un sinónimo de derechos. Las libertades del hombre eran los derechos de seguridad jurídica, los derechos de igualdad, los derechos de libertad, los derechos políticos. Lo que ustedes vieron en su semestre pasado, los derechos individuales o los derechos de primera generación. ¿Ok? Entonces, nosotros tendríamos que en la primera Constitución mexicana, pues ya se habla de lo que sería el reconocimiento de los derechos. El mundo y la historia de México continúa. Y en este continuar inicia a 1857 un cambio fundamental que tiene, el mundo del derecho en México. Estoy hablando de las leyes de la Reforma, estoy hablando de la figura de Benito Juárez. A mí me parece que la figura de Benito Juárez ha sido una de las figuras jurídicas más importantes. Toda la historia de lo que fue la Nueva España y después de la creación ya del México independiente, como quienes habían hecho la independencia, quienes la habían forjado, eran sacerdotes. Al fin y al cabo, la Iglesia Católica seguía teniendo muchísima influencia en todo lo que pasaba. Tan es así que ustedes pueden checar que en las primeras constituciones de México, la religión oficial del país era la católica. ¿Ok? Y quienes se encargaban de realizar los actos respecto a las personas
para establecer su nacimiento, su matrimonio, su defunción, era la Iglesia Católica. Las partidas de nacimiento eran las partidas de bautizo, las partidas de defunción pues eran las actas de defunción, es decir, quien se encargaba de darle vida civil a una persona era la Iglesia Católica. Cuando llega Benito Juárez, y ahí es donde yo les digo qué tan importante fue su figura bajo este punto de vista, yo no sé qué le pasó a Benito Juárez de chiquito, sinceramente. Benito Juárez, pues ustedes desde la escuela nos enseñan la figura de Benito Juárez, y en la primaria yo no sé si ustedes les enseñaron que era un pastorcito, luego que ya se fue al seminario. Pues yo no sé, a lo mejor hicieron algo malo los sacerdotes en el seminario. Pues es una teoría que yo tengo. Pero el caso es que Juárez le agarró odio jarocho a la Iglesia Católica. Los odiaba. Entonces es obvio que cuando Benito Juárez llega al poder, a los primeros que se quiso chingar de una forma total, ay, perdón por mi francés, fue a la Iglesia Católica. Y si ustedes se fijan, la lógica de las leyes de la Reforma no es otra cosa, sino desaparecer el poder jurídico y político de la Iglesia Católica. Porque las leyes de la Reforma, fíjense ustedes lo que hizo Benito Juárez ahí. Uno, quitarle los bienes a la Iglesia Católica. Y nomás le dejaron en una forma donativa los templos, porque nada de tarugo don Benito Juárez, tampoco se iba a echar al pueblo, si sabían que todo el pueblo era católico. Pero lo más importante, fíjense ustedes, les quitó personalidad jurídica a la Iglesia Católica. Esto significa que los dejó jurídicamente en la nada. Es decir, la Iglesia Católica y las iglesias de todo otro tipo no existían para el mundo jurídico. Y luego lo más importante, crea lo que es la Oficina del Registro Civil. Y la Oficina del Registro Civil, fíjense qué tan importante, nos da la atribución de convertirnos en personas jurídicas, porque es a través de nuestra acta de nacimiento donde nosotros demostramos que nacimos y quiénes somos. Entonces, el registro civil se crea y ese que entonces ahora sí realiza actas de nacimiento, realiza actas de defunción, realiza actas de matrimonio. Es decir, nos crea el concepto de persona jurídica. Y ustedes acuérdense, persona jurídica es aquella que tiene capacidad de derechos y de obligaciones. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Bueno. Sí. El caso es que entonces, don Benito Juárez, a la hora que desaparece y deja en la nada jurídica y política a la Iglesia Católica, entonces, como en las primeras constituciones, el concepto de libertades y derechos humanos establecían que el concepto era inherente al hombre, porque así es como lo dice la Declaración de los Derechos Humanos francesa, que los derechos humanos son facultades y libertades inherentes al hombre. Ahí tenía una problemática. Ese derecho fundamental o inherente al hombre, ¿de dónde le viene? O si tú eras naturalista, podrías decir del hombre mismo. Pero eso tenía una interpretación que Benito Juárez no quería que se diera. Y era que las facultades y derechos inherentes al hombre se los daba Dios. Entonces él dice, ni madres, Dios aquí no tiene nada que ver. Y por lo tanto hacen un cambio. Y dejan en el capítulo primero de hablar de los derechos y libertades inherentes al hombre para hablar del concepto del otorgamiento de las garantías constitucionales. Y fíjense ustedes, ahí pasó México de ser una teoría naturalista, donde se entendía que las libertades o los derechos del hombre eran inherentes al hombre, ya fuera porque Dios te hizo o porque tu naturaleza te lo dio, como tú quisieras entenderlo, y cambiamos a una teoría positivista. Y en la teoría positivista, como decía la Constitución, se cambió al hecho de que quien te otorgaba
las garantías era el Estado. Y entonces se crea lo que es el concepto de garantía. Y piensen ustedes, muchachos, a mí todavía me enseñaron garantías, no me enseñaron derechos humanos. Quiero platicarles, ahorita les sigo platicando de mi historia. Entonces, garantías, ¿qué era la garantía? Bueno, la garantía en primer lugar era un reconocimiento, era el otorgamiento de un derecho que hace el Estado en favor de las personas, de los individuos. Entonces, ahí, el derecho entonces no era tuyo, el derecho no era inherente al hombre, el derecho te lo otorgaba el Estado. ¿Y cómo se creaba el derecho? Pues el derecho se creaba gracias a la creación de la ley. ¿Dónde se otorgaba ese derecho? En un instrumento que se llamaba garantía. Yo les platicaba que cuando yo estudié, a mí me enseñaron el término de garantía constitucional y decía un libro de Bourbois que era el que reguló el derecho constitucional años 40, 50, 60, 70, 80 y 90, que las garantías eran derechos públicos subjetivos. ¿Y por qué son derechos públicos? Porque son obligaciones del Estado en favor de los individuos. ¿Y por qué son derechos subjetivos? Porque esas obligaciones recaen en el reconocimiento de derechos en favor de los sujetos, de los individuos. Así nos enseñaban lo que era la garantía. Entonces, piensen ustedes que México duró más de 150 años al hablar en la materia de derechos humanos de avalar todo a través de una teoría positivista. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre la teoría positivista y la teoría naturalista? Muy simple. La teoría naturalista te dice que los derechos humanos son inherentes al hombre. El Estado no te los otorga. Otorgar significa que te los da. ¿No? Yo nazco con mis derechos porque son inherentes a mí. Mientras que la teoría positivista te dice que los derechos humanos nacen a través de una ley creada por el Estado. Entonces, bueno, pasaron 150 años. Piensen ustedes qué chingo de años pasaron para que cambiaran las cosas. Para que cambiara y se pudiera crear o no crear, aceptar nuevamente esta teoría naturalista. Y por eso ese cambio se da el 11 de junio del 2011. Por eso es tan importante para nosotros el entendimiento de esa nueva teoría. Es decir, el artículo primero constitucional, quieran o no, hoy en día marca, hagan de cuenta ustedes, como el cambio paradigmático de lo que fue la evolución de la teoría positivista a la teoría ius naturalista en materia de derechos humanos. El artículo primero ya nos habla por primera vez en México la obligación de todas las autoridades mexicanas de reconocer y de proteger, de garantizar los derechos humanos. Y si nosotros nos ponemos ahorita a leer el artículo primero, y si alguien me hiciera el favor de leerme el artículo primero, el que quiera, por favor. Yo, maestra. Adelante, por favor, gracias, Cintia. De la Constitución, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Ay, permítame. Ay, no tenía. Listo. Dice, artículo primero. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Hasta ahí, Cintia, muchas gracias. Entonces, fíjense ustedes, fue hasta el 11 de junio del 2011 en donde por primera vez
en el gobierno mexicano, en la teoría jurídica mexicana, se salta de considerar después de 150 años que las personas en México tenemos derechos porque nos los otorga el Estado, y fíjense, otorgar significaba que el Estado te los da a través de la garantía, que es un instrumento jurídico, es decir, saltamos de la teoría positivista a la teoría naturalista. Y es la primera vez también en la Constitución que se dice, en el Estado mexicano, se van a reconocer los derechos y hay un catálogo, es decir, ¿dónde escribimos nosotros que tenemos los derechos para que las autoridades sepan cuáles son los derechos que tienen obligación de reconocer y de garantizar? Y ya nos habla, el catálogo de protección de los derechos humanos se va a encontrar, 1, en la Constitución y 2, en todas las convenciones internacionales que México ha firmado y donde es parte. Si ahorita les digo yo, busquen ustedes todas esas convenciones, son más de 186 convenciones internacionales. Así que el paradigma para que nosotros entendamos en dónde están reconocidos los derechos, pues yo no nada más es en la Constitución, sino que es en todas esas convenciones internacionales. De hecho, tienen ustedes una tarea para la próxima semana, y una vez si quieren apunten, aunque luego se lo pongo en el tablón, me van a sacar el listado que aparece, no sé si lo quieran checar en la Secretaría de Relaciones Exteriores o en la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuáles son los tratados y convenciones internacionales que México ha firmado, pero lo más importante, que tiene ratificado al día de hoy, es decir, que están vigentes. Porque fíjense ustedes, aquí el cambio más importante que nosotros tenemos hoy en día como abogados es entender que los derechos humanos no únicamente están reconocidos en la Constitución, sino que están reconocidos en todos esos tratados. Y nosotros tenemos la obligación de conocerlos. Porque que no estén en la Constitución no importa. Basta y sobra que estén en el tratado para que tú sepas como persona que tienes derechos. Y como autoridad, que tienes obligación de conocerlos para respetarlos y para garantizar esos derechos. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, la primera tarea que tienen ustedes es sacar ese listado para que lo conozcan. No lo apunten a mano, Imprímanlo y déjenlo en sus apuntes y léanlo cuáles son. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí o me devuelvo? Vamos bien. ¿Quieren que les platique, mujer, casos de la vida real? ¿O no? No. Si no quieren, no, les sirvo. ¿O quieren que les platique la anécdota? Ustedes díganme. Bueno, ande pues. Como dijo uno que sí, entonces es democrático el asunto. Fíjense bien. Cuando yo salí de la escuela, resulta ser que tuve la gran oportunidad a los 3 meses de que me hicieran maestra de la escuela. Chínguense ustedes, que ahorita soy mala para dar la clase. Piensen ustedes, hace más de 20 años cuando salí de la escuela, pobres de mis alumnos. Pero pues tuve una gran oportunidad de que me dieron una beca. Y ya me voy a España a hacer mi beca en materia de, en aquel entonces, de derechos humanos. Para eso, yo creo que nos la dieron a mi hermana y a mí. Bueno, quiero decirles, yo tengo una hermana gemela que también es maestra. Si por ahí nos vemos en la calle y dice maestro, no lo reconozco, pues es que es la otra, ¿verdad? En fin, el caso es que nos fuimos allá a la beca y yo creo que vimos derechos humanos y nos gustó el tema, porque dábamos la clase de garantías. Y quiero decirles, dimos la clase de garantías porque había faltado un maestro y nos la dieron. No es porque nos gustara ni siquiera la materia, porque tú cuando sales de la escuela sales y con 2 situaciones. Crees que no sabes nada y de veras no sabes nada, y pues todo lo que te llega pues es bueno. El caso es que llegamos a España y todos nuestros maestros nos hablaban de lo que era el neoconstitucional. Y nos hablaban de lo que les estoy platicando ahorita. Es decir, nos hablaban de lo que hoy aparece en el artículo 1 constitucional de la reforma del 11 de junio del 2011. Y nosotras no alcanzamos a entender bien
Porque ustedes imagínense, si ustedes tienen una formación positivista y llegan a un lugar y les dicen que toda la teoría que han sustentado su carrera está equivocada. Es decir, y piensen ustedes, no, los derechos humanos no te los otorga el Estado, son tuyos. Ay, cabrón, no, pues es que mis maestros me dijeron otra cosa, ¿no? Y tenía muy buenos maestros, no algunos malones, pero bueno, ok. Y el caso es que llegamos del posgrado y pues aquí en la División de Estudios Jurídicos existe lo que son las academias, ustedes saben. Y pues tú te reúnes en academia para hablar de temas de las clases. Entonces, llegamos Esperanza y yo, pues en aquel entonces éramos las jóvenes del grupo, y ya, ¿alguna situación de? Oigan, pues les queremos decir que pues existe hoy en día lo que es la corriente no constitucionalista de todos estos autores, y lo que nosotros queremos es que en la clase de garantías individuales, que así se llamaba, se incluyan estos nuevos autores, y desde luego también que incluyan la clase de derechos humanos, porque nosotros tenemos que entender que derechos humanos y garantías constitucionales son dos cosas diferentes. No, se nos quedaron viendo los maestros como diciendo, este par de viejas llegaron alucinadas y yo creo que nada más se fueron allá a España a corromperse y han de estar drogadas ese par de taradas. Nos vieron extrañas, nos tomaron como locas. Sin embargo, quiero platicarles. Esperanza y yo continuamos tocando puerta y platicándoles el programa 23, programa 22, programa 23, programa 24. Oigan, aquí tiene que haber un cambio, entiéndanlo. O nunca nos quisieron pelar. Bueno, nos pelaron cuando se dio en el 2011 la reforma constitucional. Ahí sí dijeron, oigan, que las cuatas sí saben del tema, órale, hagan los programas. Oigan, ¿cuántos años? Habían pasado 10 años, muchachos. Correcto. Pero yo me quedé pensando que este concepto y este cambio de paradigma no había sido sencillo para nadie, porque es muy difícil que a ti te enseñen con un sistema, que a ti te enseñen con una teoría y luego lleguen y te digan, esa teoría es incorrecta. La teoría correcta es esta. Yo había tenido en el año 2000, acababa de llegar de España, por cierto, había tenido una experiencia que a mí me marcó para checar cómo las autoridades entendían el concepto de derechos humanos. Se los voy a platicar. Fíjense que yo estaba a punto de casarme. Por cierto, tenía la prueba de mi vestido de novia con un diseñador que se llama Alberto Rodríguez, que era tan difícil para que te diera la cita. Y me habla un maestro que para mí es el mejor maestro de Derecho Constitucional que hay en la escuela, que se llama Carlos Mollado. Y me dice, oye, Thais, ¿podrías ir mañana a la escuela de policía a sacar adelante un curso de derechos humanos? Entonces, pues, como yo quiero mucho a Carlos y fue mi maestro, pues yo le dije, pues sí, Carlos, ¿cómo no? Pues me agarras en Oxay, me ando casando, ya sabes. Pues mañana tenía mi prueba de vestido, Chihuahua. Pero pues bueno, sí voy. ¿Cuántos días son? No, pues son 3 días seguidos de 9 a 1 de la tarde. Entonces, pues ya llegué. Entonces, el grupo al que le iba a dar la clase era un grupo que trabajaba en las procuradurías, que hoy es lo que se llaman fiscalías. Las fiscalías que ustedes saben que son donde se investigan los delitos. En las fiscalías, que es donde se hace valer el derecho de procuración de justicia, es donde se investigan los delitos y se persigue el delito. Y la autoridad competente para hacerlo es lo que se llaman ministerios públicos, que aquí se llaman fiscales. Pues el caso es que aquel dice la Constitución, que los fiscales investigan los delitos auxiliados de una policía. Bueno, mis alumnos eran esas policías, eso llaman policías investigadoras, que en aquel entonces les llamábamos judiciales. Hasta la fecha, yo creo que muchos de ustedes es judicial, ¿verdad? Son judiciales. Es incorrecto decir que son judiciales primero,
porque no son policías del Poder Judicial, son policías de Fiscalía, son policías que dependen del Poder Ejecutivo. Lo correcto es decirles policías investigadores. Llegaron entonces ustedes, imagínense, el año 2000, 11 años antes de 11 años antes de este cambio en la Constitución, pero había habido algo muy importante en nuestro país. En 1994, Carlos Salinas de Gortari, como presidente de México, había tratado de hacer este cambio de paradigma. Chistosamente, aquí lo que hace él es crear la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, también era algo muy loco. Les voy a platicar por qué. ¿Cómo creas una Comisión Nacional de Derechos Humanos para que investigue violación a derechos humanos, cuando en la lógica jurídica tú no tienes el concepto de derechos humanos, tenías el concepto de garantías constitucionales? O sea, estaba mal formado todo eso. O sea, la lógica hubiera sido que en 1994, antes de crear un organismo gubernamental protector de derechos humanos, pues tuvieras en la Constitución el concepto de derechos humanos. Pero en fin, Carlos Salinas dio ese cambio constitucional, crea lo que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la obligación de crear las comisiones estatales de derechos humanos, y desde luego quienes se vieron más perjudicados en ese momento eran los policías judiciales, los policías investigadores. ¿Por qué? Porque donde más violaciones había era precisamente en los actos perpetrados por policías. El caso es que su servidora llegué sin saber a dónde me metía, llego y lo primero que me encuentro es a ese grupo que eran como 40, algunos hagan de cuenta de 50, 52 años, era el clásico policía ochentero, noventero, estábamos en el año 2000, pero quedaban como con su camisa, haga de cuenta, de seda garigoleada, tipo Versace pirata, con sus botas piteadas, su fajo piteado, unas mendigas panzotas, llegaban con la pistola a un lado, que yo me les quedaba y decía, si este mendigo no me mata de un balazo, me mata de un botonazo, Y luego había otros jóvenes que acababan de entrar a la Procuraduría, y pues ya llegué yo bien mona, pues quíteme cuántos años, estoy hablando del año 2000, bien mona, y yo corriendo porque ya me quería ir a mi vestido. Y resulta ser que el grandote más gordo, el que sentía que iba a dar el botonazo fatal, llega y me dice, oiga, ¿qué está haciendo aquí? Sí, ayer que empezamos con este curso, corrimos al maestro. ¿Cómo? Sí, pinche cabrón, se fue corriendo. Papá, abuela, ¿quién sabe qué? Yo pensando, Carlos, ¿a dónde me metiste? A ver, pues explíquenme de qué se trata. Mire, doctora, mire, señor, no era doctora todavía. Mire, maestra, ayer vino un fulano, poca madre, que vino a tratarnos de enseñar que derechos humanos. Y usted imagínese que ese hijo de su madre es el que nos tiene investigados a todos ahí en la comisión. Y por su culpa nos han detenido nuestros sueldos. Y ahí tenemos investigaciones. Y esa investigación no va a permitir que me aumenten mi sueldo. Entonces capté. Quien había ido de maestro era un visitador de la comisión estatal. Y efectivamente, el visitador es el que estaba investigando presuntas violaciones a sus derechos que habían cometido esos señores que eran nuestros alumnos. Entonces, se sintieron totalmente agraviados, porque pues cómo era posible que les obligaran que fuera su maestro, una gente que para ellos materialmente les estaban causando tanto daño. Bueno, pues miren, déjenme explicarles. A mí me invitaron como bateador emergente, porque ustedes ya me doy cuenta que corrieron al otro maestro. Pero aparte, maestra, nosotros necesitamos esta mendiga clase, punto. Es una burla. Ya les dije, miren, pues yo trabajo en la Comisión Estatal, yo no soy funcionaria, yo soy una simple maestra que le estoy haciendo un favorcito a otro maestro querido mío, y pues hasta ahí. Entonces, les dije a ellos, miren, vamos haciendo una cosa. Les voy a poner
3 preguntas en el pizarrón. Y si ustedes me las contestan, pues yo, ¿qué creen? Yo digo que di el curso, les pongo calificación a todos y me voy. Pero si no las pueden contestar, yo les voy a pedir que me den el beneficio de la duda y que me permitan hacer el trabajo para lo que me contrataron. ¿Ok? Entonces, les pongo las preguntas en el pizarrón. Primera pregunta, ¿qué son los derechos humanos? Segunda pregunta, ¿cómo se protegen en México los derechos humanos? Tercera pregunta, ¿qué relación tienen los derechos humanos con tu actividad profesional? ¿Ya? Les di tiempo, me fui a comprar una mendiga coca porque estaba asustada. Adivínense, hasta me temblaba todo, porque ustedes imagínense que 40 judiciales se te alebresten, Chihuahua, ni a mi peor enemigo se la deseo. Ya llegué, ya le estaban escribiendo los hombres, aquellos fulanos, no había mujeres. Y luego ya, cuando llega, empiezan, y empiezo a hacer la reunión para ver sus resultados. ¿Qué son los derechos humanos? Y todos contestaron lo mismo. Los derechos humanos son esas instituciones de Comisión Estatal de Derechos Humanos que para lo único que sirven es proteger al delincuente y fregarnos a nosotros como policías. Entonces, fíjense bien, ellos tenían el gran error de confundir lo que era el derecho humano a lo que era un organismo gubernamental protector de derechos humanos. Bueno, pero ellos no tenían la culpa, porque al final de cuentas, en la Constitución ni en ningún lugar parecía que eran los derechos humanos a acabar punto. Entonces, pues no tenía la culpa y era lógico que ellos contestaran así, porque lo único que se hablaba en ese momento de derechos humanos era el entendimiento de lo que eran esas comisiones. Bueno, segunda pregunta, ¿cómo se protegen en México los derechos humanos? Y otra vez contestando. En México no se protegen los derechos humanos. Lo único que hay es esas comisiones que para lo único que sirven, y me lo volvieron a poner, es para proteger al delincuente y para fregarnos a nosotros como autoridades. Entonces piensen ustedes que ellos no podían reconocer tampoco que los derechos humanos están reconocidos en México, en la Constitución, en los tratados, no, pues mucho menos en los tratados internacionales, ¿verdad? O sea, no era un concepto que se ligara para ellos. Y luego, la tercera pregunta. ¿Qué relación tiene tu profesión con los derechos humanos? Ninguna. Todo el mundo puso ninguna. Entonces, dicen ustedes cómo. Aquí la explicación para ello sería, ¿no? Hay un derecho humano que se llama procuración de justicia. La procuración de justicia está establecido en el artículo 21 constitucional. Y la procuración de justicia es el derecho en donde todas las personas sobre las cuales se ha perpetrado un delito tienen el derecho de acudir a lo que se llaman procuradurías, en aquel entonces que hoy se denominan fiscalías, para solicitar se investigue y se persiga el delito, con la finalidad de que se me restituyan mis derechos como víctimas. Y en la Constitución se establece que la autoridad obligada a reconocer y a proteger ese derecho es el Ministerio Público auxiliado de una policía. Y en este caso, ellos eran las policías, en pocas palabras. Quienes eran los obligados de proteger los derechos de procuración de justicia en México son los ministerios públicos auxiliados de ellos. Tampoco lo podían saber, o sea, no lo podían entender. Ya después de que las 3 contestaciones obviamente no eran las correctas, pues ya les pedí yo
que me dieran la oportunidad de sacar adelante el curso. Sobre todo, no se crean que con eso fue como los convencí más que nada sobre el hecho de que les permitiera explicar cuál es el procedimiento de la comisión para que ellos se pudieran defender. Bueno, total, terminé el curso. Hasta la fecha, 2 que 3 de los que eran más jóvenes por ahí me los encuentro y todavía me dicen que hubo maestra. Pero esa experiencia que yo tuve como maestra ahí, quiero decirles que ustedes pudieran decir, bueno, les pasó a los policías porque a lo mejor su escolaridad era de secundaria y de prepa, ¿no? Pues, ¿qué creen, muchachos? ¿No? Esas respuestas nos las daban hasta compañeros míos, abogados, yo les diré, hasta maestros de derecho. Eso era tremendo, porque entonces sí había un conflicto de entender de qué se trata el concepto de derechos humanos, cómo se protegen los derechos humanos, qué son los derechos humanos, qué son las garantías constitucionales. Y la teoría no permeó, y lo mejor, o sea, la teoría existía, como yo les platico, pero el cambio en México se dio hasta el 2011. Piensen ustedes cuántos años pasaron para poder entonces los abogados que les cayera el 20 de esta nueva teoría de derechos humanos. Entonces, fíjense bien. El artículo primero, nos habla, bueno, y quiero decirles, hasta la fecha hay mucha gente que sigue pensando como los policías, y hay muchos abogados que siguen pensando como los policías. Y hay gente que termina la licenciatura en Derecho y sigue creyendo que derechos humanos y garantías constitucionales son lo mismo. ¿Ok? Y a mí si me preguntan, ¿qué es lo que tú pretendes como maestra? El que tus alumnos, cuando concluyan este curso, tengan competencia, es que no se aprendan de memoria los derechos. Que sepan dónde están reconocidos y cuál es el mecanismo para que le exijan a la autoridad esa restitución de ese derecho. Con eso me doy, ¿verdad? Es decir, es un curso con mucho contenido y luego saltamos de un derecho de seguridad jurídica a un derecho de igualdad, a un derecho de libertad. O sea, el contenido es mucho y yo les voy a dar un consejo. Si yo les digo ahorita a ustedes, oiga, el que no ha desayunado ahorita que termine de desayunar, se va a echar unos frijolitos, ¿y con qué acompañamos el frijolito? ¿Con qué lo acompañamos? ¿Con qué se comen los frijolitos? No, ay, me saliste muy light. ¿Con qué? Con tortilla. Ándale, pues. Si yo te digo a ti que te avientes ahorita una tortilla, 2 tortillas, 3 tortillas, te las echas con gusto, ¿no? Pero si yo te digo a ti, en una sola sentada, aviéntate 1 kilo de tortillas, te vas a indigestar. Bueno, creo que es lo mismo que pasa en este curso. Si ustedes, de lo que van checando en tareas, de lo que van checando en clase, aprenden, fíjense bien, aprenden, no memorizan, aprenden, entienden. Lo que vamos viendo, ya para el examen es más fácil de digerir, porque yo les vuelvo a platicar. Lean el programa y el programa nos habla de muchísimos temas. De hecho, es muy poco el tema para poder abordar todos los temas, ¿ok? Y ese es un consejo que les doy. Échense su tortillita por semana. No se quieran comer el kilo completo porque no les va a caer bien el curso. Salen con muy malas calificaciones, ¿ok? Bueno. Entonces, tenemos el concepto de derechos humanos en el artículo primero diferenciado de lo que es el concepto de garantías constitucionales. A mí no me gusta dictarles, pero les voy a explicar qué es derecho humano, aunque muchos ya les hayan dado el concepto. Los derechos humanos, para la corriente ius naturalista, son facultades. Si quieren apuntarle, apúntele. Facultades, cualidades. Son facultades, cualidades inherentes al hombre. Estoy hablando, o si quieren póngale persona, inherentes a la persona es más correcto,
que son totalmente indispensables para su pleno desarrollo físico, económico, político, social y cultural. Ok. Sí quise que le escribieran, porque ahorita les voy a explicar el término. Y hay ocasiones en que, si yo ahorita, que ya tuvieron ustedes precedentes de este tema, les pregunto qué son los derechos humanos, yo me doy cuenta que se les hace muy difícil a las personas conceptualizarlos, ¿verdad? A ver, vamos, no quiero hacer mucho larga esa actividad porque, a ver, vamos pensando. Ibáñez, Vázquez, Cecilia, ahí. Aquí estoy, maestra, presente. ¿Qué son para ti los derechos humanos? No, olvídate de la definición que te acabo de dar, de lo que te acuerdes de tus clases pasadas. ¿Qué son los derechos humanos? Pues para mí los derechos humanos serían como una garantía que tenemos todas las personas y una garantía para proteger no sé cómo decirlo. A ver, Alesa Vianey, ayúdale, por favor. ¿Qué son los derechos humanos? Alesa. Alesa, por favor. Sí, ahí voy, maestra. Voy. No lo busques. Tú dime qué es para ti los derechos humanos. Es decir, vamos a aprender apenas el concepto. No es necesario que busques nada. ¿Qué son los derechos humanos? No, yo estaba buscando, es que tengo problemas de conexión. Pero los derechos humanos simplemente pues son los derechos que pues nos ayudan para tener una convivencia sana entre la sociedad. Ok. A ver, Paulina. Pues para mí los derechos humanos son los derechos, bueno, ya lo dijo, pero inherentes, que sin distinción alguna de sexo, nacionalidad, religión, que nos protegen a nosotros, y no nos pueden violentar los derechos personales. Ok, a ver, por acá, José Luis Luna. Sí, maestra. Pues para mí son como el conjunto de libertades y facultades que tiene toda persona por el simplemente hecho de serlo. Y tiene Bueno. pues como un propósito principal el fortalecimiento de la dignidad humana. Ok, bueno, muy bien. Todas las respuestas son correctas, excepción de la primera, porque se fijan que su compañera vuelve a decir que derecho humano es lo mismo que garantía. Y garantía es un instrumento jurídico. Entonces, quítense esa idea de la cabeza. Pero yo les puse en el ejemplo, en la definición, los derechos humanos son cualidades, facultades inherentes al hombre. Y cada cualidad y cada facultad inherente al hombre tiene como finalidad el que yo me pueda desarrollar física, económica, social, cultural, es decir, de a todo. Les voy a explicar qué vendría siendo. Cuando yo hablo de facultades o de cualidades, yo quiero decirles que si yo pongo el concepto de facultad o cualidad, es algo inherente a mí que me sirve para algo. ¿Y cuál es tu cualidad física? Pues mi esposo dice que tengo muy bonita boca. ¿Y para qué sirve? Pues para besarlo. Pues a todo dar, ¿no? Pues ya las compañeras que están tan guapas, pues ojos bonitos, pelo bonito, piernas bonitas, pues paz, ¿ok? Los muchachos dicen cuánta manera. ¿Para qué te sirve, no? Pues para que la noche digan que estamos guapos, para tener feeling, maestra. Ok, fíjate que para eso te sirve. ¿Ok? Ahora otros dicen, pues yo soy fellita, pero soy buena persona. Bueno, pues los sentimientos te sirven para algo, tienen una... Es decir, cada cualidad, cada facultad que tú tienes, te sirve para algo en la vida. Tiene una función. Y los naturalistas ven a los derechos humanos como
facultades o como cualidades inherentes al ser humano. Les voy a explicar cómo. Ojos, ¿para qué sirven? Para ver. Nariz, ¿para qué sirve? Para oler. Corazón, ¿para qué sirve? Bueno, pues me pongo muy romántica porque acaba de pasar el 14 de febrero para sentir el gran amor que tengo por mi marido, ¿correcto? O al contrario, si ya me peleé con aquel carro, pues para sentir el odio que le traigo todavía. Dice mi marido que, ey. Bueno, el caso es, entonces, si yo le dijera que en esa definición se dice que aparte de ver todo lo que están viendo ahorita, aquí traigo yo el derecho de libertad, el derecho de igualdad, el derecho de seguridad jurídica, el derecho económico, el derecho patrimonial. Y que así como tengo todo esto físico, traigo aquí todos estos derechos. Y cada derecho me sirve para algo. Y así como les dije yo, ojos para ver, nariz para oler, boca para besar, yo te podría decir, ¿para qué me sirven mis derechos? Vamos pensando mis derechos de libertad. A ver, Miguel Ángel Díaz, ¿para qué te sirve tu derecho de preferencia sexual? Pues en mi opinión, bueno, ¿Eh? no sé si me escucho. Sí. ¿Sí? Ah, ok. Pues en mi opinión los derechos de preferencia sexual te sirven, Ajá. como bien se mencionan, de acuerdo a la definición que usted nos dio, para un pleno desarrollo, o sea, para el desarrollo de una vida. Ay, me salen tan intelectuales, chingado. ¿A qué me salen tan intelectuales? No, a ver, estampa, ojos para ver. ¿Para qué te sirve la preferencia sexual en tu vida así material ahorita? Ándale, rapidito, ¿a qué te Pues sirve? simplemente Ándale, para eso. determinar qué te gusta. Ándale, ¿y a quién te gusta? ¿Quién te gusta? A mí, pues ahorita estoy en un proceso de que no me gusta nada, entonces... Bueno, preferencia sexual. ¿Me gustan los hombres o me gustan las mujeres? Por lo tanto, fíjese bien a esa. Para yo ser feliz, necesito saber que yo tengo el derecho de que si yo prefiero este guapo galán o esta guapa vieja, esté a mi lado para yo unirme y hacer mi familia y vivir con él y vivir feliz. Ahí está, ¿ok? Pero luego también, y es de maestra, mi preferencia sexual trae consigo, uno, que yo pueda en mi derecho de desarrollo, en mi derecho de libre desarrollo de la personalidad, decir con quién quiero estar para formar mi familia, para convivir. Pero también implica que yo no puedo ser discriminado por nadie, porque yo tengo esa preferencia. ¿Ok? Si yo les digo, ¿de qué te sirve la preferencia de género? Fíjense bien, el género es diferente al sexo. Mi preferencia de género significa que yo me vista de acuerdo a las cualidades intrínsecas de lo que yo siento ser. A lo mejor yo nací mujer, sexo mujer, o sí, nací con órganos sexuales femeninos. Pero ¿qué crema esta? Que yo, a lo largo de mi vida, yo me siento hombre. Entonces, mi derecho de género es mi derecho de vestirme de hombre y de que me acepte, o sea, yo soy hombre y que la gente me acepte como hombre, y fíjense que esa palabra es incorrecta, porque nadie tiene por qué aceptarme, no, que la gente, vea que yo soy hombre y no me discrimine y me trate al igual por ser hombre, aunque tenga de sexo ser mujer. Fíjense bien, entonces, cada derecho tiene una función. A ver, si le pregunto a Mario Suárez, Mario, ¿para qué te sirve tu derecho a la educación? Pues para crecer como ser humano, Uh-huh. para poderle ser de utilidad a la sociedad en la que estoy. Creo que para eso. Y fíjate, no nada más y vuelven son intelectuales y son buenas personas. ¿Para qué te sirve a ti haber aprendido a leer? ¿Para qué te sirve a ti entender conceptos de política o de economía para saber si el gobierno lo está haciendo bien o lo está haciendo mal? ¿Para qué te va a servir el convertirte en abogado? Es un beneficio personal, ¿no crees? O sea, está bien, tú vas a desarrollarte y vas a dar un bien a la sociedad,
pero de hecho, el derecho a la educación a quien le va a aportar, a quien le va a permitir desarrollo social y cultural es a ti mismo, ¿ok? Entonces, a ver, Cintia, ¿para qué te sirve tu derecho político de votar o de ser votado, como quieras? Pues yo considero que me sirve para elegir a las personas que toman el rumbo, las decisiones en base a los ciudadanos, el rumbo que toma el país y el derecho a ser votado, pues tengo la oportunidad yo de obviamente, conforme a las decisiones que tome la población, decidir qué rumbo toma pues nuestro país, nuestra nación. Así Es un O sea, beneficio colectivo. maestra, que yo tengo oportunidad de que mi voz sea escuchada en el gobierno, que hay un representante de mí, o bien que yo me convierta en representante. A ver, Diego, Sí, ¿de qué te sirve el derecho a la salud? Y en estas épocas de pandemia, piénsalo, ¿no? pues a que en cualquier momento que yo necesite ayuda, ya sea por el virus o porque me enferme o cualquier cosa, pueda acceder a la institución de salud y no me muera en mi casa. Claro. ¿Se fijan ustedes que en el concepto que yo les dije, entonces los derechos humanos aparecen como facultades o cualidades? Es decir, aparte de lo que nosotros nos vemos, aquí los traemos todos. Y cada uno tiene una función. Y cada uno nos sirve para algo. Y cada uno nos permite ese desarrollo físico. Vamos pensando, como bien nos dice Diego, yo me podría desarrollar correctamente físicamente si tengo problemas de salud. Pues no. Yo me podría desarrollar bien físicamente si vivo en hambruna. Bueno, soy flaca, pero no crean que tengo problema de anorexia ni nada, toda la vida he sido flaca. Ok, ¿no? ¿Verdad? Yo me podría desarrollar correctamente, culturalmente, si no tengo educación, es decir, si no sé leer. Yo me podría desarrollar socialmente, si no puedo demostrarle al mundo mi preferencia sexual, fundar mi familia con quien yo quiero, o tener el número de hijos que a mí me plazca, o bien desarrollarme socialmente con el género que yo siento tener, ¿podría desarrollarme socialmente correctamente? ¿No? Entonces piensen ustedes que el concepto de derechos humanos no es un concepto abstracto, es un concepto ojos para ver, boca para besar, y piensen ustedes para qué les sirve personalmente cada derecho. Y cada derecho tiene una función y cada derecho te permite desarrollarte en un aspecto de lo que tú, cultural, físico, social, político, económico, etc. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Ya comprendieron lo que es el concepto naturalista de derechos humanos? Entonces, piensen ustedes, el derecho humano bajo esta corriente es inherente al hombre. ¿Qué significa? Que el Estado lo reconozca o no lo reconozca, nosotros como personas tenemos ese derecho. Así de fácil. Y ahora sí, ¿cuáles serían las obligaciones del Estado, de un Estado democrático? Ahora sí, maestra, las funciones de un Estado democrático, la primordial es, 1, reconocer los derechos, y 2 es garantizar los derechos. Es decir, no se trata nomás de decir que te reconozco el derecho a la salud, sino el crear, ahora sí, fíjense bien, un instrumento jurídico, político, económico, social, cultural, y fíjense que no nada más me quedé con lo jurídico, es un instrumento jurídico, político, económico, social o cultural, como sea, que permita al Estado que yo disfrute de ese derecho. A ver, Diego, continúo contigo. Entonces, me queda claro que el derecho a la salud es el hecho de que yo sé que si me enfermo, el Estado va a estar ahí para tener médicos y medicinas. ¿Cómo se materializa el derecho a la salud en México? Pues muy claro, maestra. Médicos, medicinas, hospitales para que me sirvan. ¿Correcto? ¿Cómo me están violando el derecho a la salud? Si no hay médicos, medicinas y hospitales. Punto.
O sea, si yo veo en la televisión hoy que un señor se murió al entrar en un sanatorio porque estaban saturadas las camas, me queda claro que se murió de COVID, pero que le violaron su derecho a la salud, porque a lo mejor lo pudieron haber salvado, ¿ok? Entonces, la garantía de protección, piensen ustedes también, no, obviamente se crea en un marco jurídico. Pues sí, una ley de salud que obligue al Estado a tener médicos, medicinas, hospitales, un programa de atención a la salud, un programa de atención a la prevención de las enfermedades. Todo eso es lo que se llama garantía de protección. Por lo tanto, el pensar que la garantía de protección se limita a lo que dice la Constitución, pues no es correcto. O sea, normalmente donde vamos a encontrar el reconocimiento del derecho es en la Constitución o en el Tratado Internacional. Y donde vamos a encontrar la garantía de protección, fíjense bien dónde va a ser, en la ley reglamentaria, en donde aparece ese reconocimiento de ese derecho, ejemplificando con la salud. El derecho a la salud está establecido en el artículo 4 constitucional y en los convenios internacionales que México ha firmado, porque somos parte de la Organización Mundial de la Salud, ¿ok? Y del sistema regional y del sistema universal, donde se establece que el Estado mexicano tiene la obligación de reconocer y garantizar el derecho a la salud. Ahí está. Pero la verdad de las cosas es que en la Constitución no se dice qué se entiende por derecho a la salud. En la Constitución no se dice cómo se va a garantizar en México el derecho a la salud. Donde va a aparecer normalmente cómo se constituye esa garantía de protección a la salud va a ser, muchachos, en las leyes reglamentarias de esos derechos. Entonces, ustedes piensen, reconocimiento del derecho, artículo 4 constitucional y tratados internacionales en materia de salud, donde hable de salud. Garantía del derecho en la reglamentación. Entonces tenemos una ley federal de salud y tenemos una ley estatal de salud. Y si tú quieres saber con precisión cómo garantiza México el derecho a la salud, pues tienes que conocer esa ley para saber si México está cumpliendo o no está cumpliendo. Yo les voy a poner ahorita el caso de la pandemia. Si se establece en el Tratado Internacional, fíjense qué interesante, seguimos con el tema de la salud, que por cierto, ¿quieren saber cuántos jóvenes tenían COVID hasta el día de ayer? Porque luego también dicen que la enfermedad del COVID no es una enfermedad de gente joven. Y yo quiero decirles que eso es una falsedad. Déjenme platicarles que su servidora, actualmente, aparte de ser maestra y tener mi despacho, soy secretaria de CIPINA Jalisco. CIPINA es Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Y estoy a sus órdenes. Quien quiera hacer una práctica profesional allá en la secretaría, ahorita estoy en esa cargo de función pública. Permítame 2 segunditos, CIPINA Municipal, para decirles cuántos son. Ok, fíjense, a lo mejor no lo tengo ahorita, no lo tengo completo, ahí les va. Me enviaron la información. Ay, Chihuahua, ahora no puedo. Ay, me mandan en Twitter. A ver, ok. Al día 21 de febrero, datos al 21 de febrero. Muy bien. Niñas y niños y adolescentes en México con COVID confirmados 46,787. De 0 a 5 años, 9,085. De 6 a 11 años, 11,110. Y de 12 a 17 años, 26,598. ¿Quieren saber cuántos muertos ha habido? Niñas y niños. Al 21 de febrero, 526. Entonces, no se crean que están a salvo, por estar jóvenes, ¿no? Bueno, entonces les decía, regresando al tema,
A ver, en México tenemos reconocido el derecho a la salud en el artículo 4 constitucional. Y luego tenemos reconocido el derecho a la salud en el Pacto de San José y a nivel regional. Y luego tenemos en la Declaración Universal de los Derechos en la ONU también. Pero aparte somos parte de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué creen, muchachos? Fíjense bien, que en ese acuerdo y en ese convenio dice que en materia de prevención de epidemias, el Estado mexicano se obliga en que si hay una epidemia, tiene que cumplir con las observaciones y propuestas y guía que te hace la Organización Mundial de la Salud. Desde el primer día, pues, ¿qué creen, muchachos? México es parte de ese convenio internacional. Y hace ya casi un año que empezó este problema. Y la primera guía que establece la Organización Mundial de la Salud en la pandemia es uso de cubrebocas obligatorio. ¿Ya? Piensen ustedes, entonces, que la protección de la garantía del derecho a la salud en los pasos. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de ese tratado internacional y nos comprometimos a cumplirlo. Entonces, eso implica que desde el 3 de marzo del año pasado, el Estado mexicano tendría que haber establecido gubernamentalmente la obligación de traer el cubrebocas en forma obligatoria. Y punto, por una cuestión de pandemia. ¿Cuánto tiempo ha pasado para que los gobiernos dijeran, pues sí, y no es obligatorio? O sea, no, porque se nos vienen hasta los derechos humanos. A ver, espérate, está mal planteado. Y todavía ayer sale el presidente de la República recibiendo al presidente de Argentina sin cubrebocas. O sea, piensen ustedes, cuando se habla de garantía de protección de un derecho, ¿cómo entonces, qué tan importante es entender que la garantía, uno, como yo se los decía, no está en la Constitución? Entonces, el concepto de derechos humanos es uno y la garantía de protección es otro. ¿Dónde vamos a encontrar como abogados cómo se garantizan los derechos en México? En las leyes reglamentarias y en algunos tratados internacionales que nos dan guías de cómo garantizarla. Mira, por ejemplo, vamos pensando en el caso de la niñez. En el caso de la niñez, pues es un tema que ahorita a lo mejor les pongo muchos ejemplos porque pues estoy en este asunto. Y dice, dice el convenio de ONU de niños, la Convención Internacional de Derechos de Niños. Todos los estados parte tendrán que crear un sistema de protección de la niñez integral. ¿Qué significa eso? Que México tendría la obligación de crear un sistema federal, estatal y municipales de creación de sus derechos. ¿México ha cumplido con eso? Sí. ¿Por qué? Porque hizo una ley y porque en esa ley incluyó la formación de este sistema que en una forma integral cuida los derechos de los niños. ¿Estamos cumpliendo en ese aspecto? Sí. ¿En todos los aspectos? No, en todos no. Nos falta muchísimo. Pero bueno, es una forma de cumplir con esa garantía de ese derecho en favor de los niños. Es decir, las garantías de protección te dicen jurídicamente, uno, de qué se trata el derecho. Dos, cómo le va a hacer el Estado para garantizarte ese derecho. En pocas palabras, ¿cuál será el mecanismo? Y nosotros estamos acostumbrados al entendimiento que ese mecanismo siempre es jurídico. Pues sí, porque el mecanismo jurídico es lo que crea las instituciones. Pero ustedes piensen que hay muchos derechos que para que realmente podamos vivirlos, no únicamente se trata en materia de obligar a las personas a través de leyes. Por eso hay garantías que requieren de mecanismos culturales, de mecanismos sociales, de mecanismos antropológicos, ejemplificando. Cubrebocas. Bueno, ¿hay un mecanismo jurídico que establezca aquí en México obligación del cubrebocas? No. ¿Violamos el derecho? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos, o mejor dicho, la Secretaría de Salud
si firmó ese convenio internacional con la Organización Mundial de la Salud, tendría que haber obligado que todos los gobiernos establecieran administrativamente el uso del cubrebocas en la calle, punto. Bueno, pero ¿qué más tiene que ver con eso? Ya, bueno, jurídicamente no es así, pero culturalmente, ahí sí, mira, quiero decirte cuántos de nosotros tenemos cultura en materia de salud y efectivamente salimos a la calle y traemos el tapabocas. Y se fijan cómo es un mecanismo cultural y aparece en la televisión, aparece en la radio, aparece en lo que se le enseña a los niños, usa el cubrebocas, trata de estar en la sana distancia. ¿Se fijan que eso es algo también cultural? ¿Ok? Bueno, otro ejemplo. Cuidado al medio ambiente. Hace 20, 15 años, todas las gentes fumábamos. Y yo creo que, ¿por qué hoy la gente fuma menos? ¿Está prohibido fumar? No, pero lo que pasa es que en la garantía de protección al medio ambiente se han establecido situaciones muy específicas. A ver, ¿cuál? Mira, 1, en las cajetillas de cigarros pon una rata, para que la gente muere como ratas porque se fuman los cigarros. 2, ahora, crea una ley que prohíba que la gente fume adentro de los edificios. Al principio la gente repelaba, hasta se las mentábamos, ¿verdad? ¿Y ahora qué pasa? Pues ya no, o sea, ya no fumas. Y miren, qué tan importante es el ámbito cultural. Si yo les preguntara a gente de mi generación, ¿por qué fumabas? No sé, todo el mundo fumaba. Así que pues yo para sentirme muy nice, pues también fumaba, ¿verdad? Y si les pregunto a ustedes, oye, ¿quién fuma y quién no fuma? Yo les puedo jurar que ahorita son más los que no fuman a los que fuman. Y la lógica de por qué no fuman es, maestra, porque es malo para la salud. Y los que fuman ya no se atreven a fumar en un lugar público. Y no es porque la ley los vaya a reprimir, es bueno, maestra, porque respeto el medio ambiente de mis compañeros. ¿Se fijan que eso es algo cultural? Y cuando yo les digo de las estrategias y mecanismos culturales, pues también tiene que ver con esa obligación del Estado de irnos educando en ciertas materias. Fíjense cómo, por ejemplo, aprovechar nuestro medio ambiente, cuidar nuestro medio ambiente, el no discriminar por cuestiones de preferencias sexuales o de género, tener la cultura para la cuestión medioambiental, que ya se las dije, que tiene que ver que con lo de la basura, no tirar la basura, el asunto de tener un orden, no sé. Fíjense, por ejemplo, aquí ahorita yo traigo un tema bien interesante. En Jalisco salió una ley de prohibición de castigo corporal y dice que los padres ya no pueden educar a sus hijos reprimiéndolos a través de golpes. Ya está, y ese está delito. Entonces me quedo pensando, chingale, a mí me enseña, o sea, mi papá sí me sacaba el fajo, nunca me pegó, pero con el simple hecho del fajo en la mano, yo tenía el estrés y nunca lo hice. Pero aquí, ¿cómo cambiarle a los padres que cambien ese castigo corporal por una educación de lo que se llama crianza positiva y amorosa? ¿Qué tiene que hacer el Estado para garantizar ese cambio? Pues no nada más se trata de hacer la ley donde se castiga el castigo corporal, ¿no? No se trata de mandar a los papás a la cárcel. ¿Qué se trata? Hacer los mecanismos culturales para que todas las gentes que cuidan a las niñas, niños y adolescentes busquen la manera de reeducarnos para saber que no es a través de la violencia como se forman correctamente a las personas. Porque entonces la violencia en la idiosincrasia mexicana es como la directriz para que las cosas salgan bien. No, y por eso la violencia para nosotros es tan normal, porque nos educan a través de violencia. Entonces, ¿en qué consistiría el mecanismo de protección? Fíjense ustedes, en las escuelas, en padres de familia, cómo reeducarnos para enseñarnos cómo educar a nuestros hijos sin castigo corporal. Ok, bueno, ¿vamos bien hasta aquí, muchachos? Bueno, sí.
Ustedes saben que este curso, pues nada más es una vez por semana. De hecho, hoy, pues como que me extendí entre Mujer Casos de la Vida Real y todo, pero quería acomodarles y presentarles toda esta visión de derechos humanos y hacia dónde va el curso. Hay un cuestionario del artículo primero que ya se los dejé ahí, luego les dejé un documento de no sé si es de la Corte o de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que vayan contestando ese cuestionario, y la próxima semana ya les voy a pedir que lo traigan contestado, porque la idea es pues ya ir platicando, continuar del artículo primero de una forma más rapidita, ¿verdad? Y si ustedes ya traen medio estudiado o ya el tema ya desarrollado en el cuestionario, nos permite una mayor de fluidez para aprovechar más las 2 horas que tenemos, ¿sale? Ok, ¿alguna pregunta? Yo, maestra, de hecho A ver, quería sí. preguntar a ver si me escuchó Sí. al nombrar lista. A ver, vamos viéndolo. ¿Apellido? Romo Robles. No, aquí está. A ver, ¿Rosales Dueñas llegó? ¿Rosales López? ¿Tumalán de la O? Rosales López sí está presente. ¿Quién? Rosales López. ¿López? Ah, mira, pues ya sirve aquí que te pongo. Maestra, yo tengo problemas A con... ver, déjenme aquí. Aubry de Castro. Briceño Barajas. Presente. Briceño, ahí está ya. Ok. Campos Uribe. Estrada Medina. García Rueda. Hernández Ibáñez. Pues creo que son todos. Los demás tienen asistencia. Ok, bueno, ya les aventé en el tablón el programa, revisen. Ya les subí el cuestionario. Para la próxima semana lo tienen que subir contestado. Y tercero, ya les pedí también de tarea que saquen un listado de todos los que son los tratados y convenciones internacionales. Ustedes deben entender que escogieron esta clase en 2 horas, lo que normalmente se hace en 4. Entonces, sí hay más clase de tarea y extra aula, ¿verdad? Así que pues, ustedes me escogieron, así pues, ¿qué les puedo decir? Ok, ¿saben que estoy a sus órdenes? Me da mucho gusto saludarlos. Déjenme ponerle ahorita aquí en el chat mi teléfono, por si alguien necesita hablarme o algo. Espérenme 2 segunditos. Ya lo tengo, maestra. Si quiere, yo se los paso por el grupo. ¿Quién es la concejal? Yo, Citlali. Oiga, Citlali, ¿me puede hacer un favor? Cada semana puede sacarnos una foto. Porque luego a mí se me pierden y demás y luego me las piden en el departamento al final del curso. ¿Sale? A ver, prendan todas sus cámaras, por favor. ¿Ya estuvo? Sí. Ok, bueno, nos vemos la próxima semana, muchachos, estoy a sus órdenes. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Buen día. Gracias, maestra.